Bueno amigos, estamos en una nueva hora informativa en la rotativa del aire. Joana Castro y Carlos Villarreal con ustedes, como se informó, como lo ha estado haciendo RPP, ayer sobre todo, minuto a minuto, el expresidente Martín Vizcarra ha sido, diríamos, el Poder Judicial le ha dado 5 meses de prisión preventiva por este caso de presunta recepción de sobornos, ¿no?, en la adjudicación de obras Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. O sea, va a tener que afrontar esta investigación en prisión preventiva. No se sabe todavía a qué centro de reclusión va a ir. Lo más probable es que vaya al penal de Barbadillo. Eso lo define el Instituto Nacional Penitenciario. El Poder Judicial atendió en parte el pedido del Ministerio Público porque este pedía 6 meses de prisión preventiva y el juez Jorge Chávez Tamariz decidió que solamente se le den 5 al exmandatario. Sobre este tema vamos a saludar en estos momentos al excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, quien nos atiende muy amablemente. ¿Cómo está, señor García Belaúnde? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Carlos, Joana, un placer saludarlos. Bueno, a ver, para usted, ¿se han cumplido todos los presupuestos que justifiquen esta prisión preventiva a Martín Vizcarra? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con las prisiones preventivas porque había mucho abuso en ellas, ¿no? A 36 meses era casi una disposición permanente. Sin embargo, en este caso, con 5 meses es mucho más razonable. Pero en el tema de Vizcarra es que él ha mentido en el sentido de que su arraigo lo ha querido demostrar a través de un sueldo que recibiría de su partido de 18.000 soles. Y, ¿Arraigo laboral se refiere? Así, su arraigo laboral, efectivamente. Y haber recibido o recibir unos 10.000 soles de una empresa familiar, que es de él, o de su mujer, o de su secretaria, en fin. Todas estas cosas que fácilmente se ha podido comprobar que no son ciertas, que es una falsedad. Entonces todo eso evidentemente ha abierto las sospechas del juez y del fiscal que han decretado estos 5 meses. Así que yo en este caso creo que se justifica plenamente porque además lo más probable, como habiendo tantas pruebas fehacientes de lo que ha hecho, de los 2.300.000 soles que ha recibido, lo más probable es que este señor sea condenado en los próximos 5 meses. E iba a preguntarle eso, porque algunos abogados, especialistas, congresistas, además señalan eso, ¿no? Que estos 5 meses de prisión preventiva lo que significa es un precedente para su condena, para la condena de Martín Vizcarra. Yo creo que es un previo, digamos, como se dice ahora, es un previo de lo que va a pasar después. Es una persona que ha mentido, bueno, es muy normal en él, que ha falsificado documentos, que ha justificado con mentiras cosas que no ha podido comprobar, y por lo tanto me parece que los jueces y los fiscales están tomando sus precauciones para evitar pues que se vaya, ¿no? ¿Usted considera, señor García Belaúnde, que existía peligro de fuga en el caso de Martín Vizcarra? Bueno, sospechosamente ha estado viajando mucho a la frontera, ¿no? Se le ha pasado en las últimas semanas viajando a las fronteras, y la última frontera que ha visitado es una hace 2 días que nunca había estado, casi como turista, y usando una avioneta que le cuesta 15.000 soles el viaje, que se ha gastado para llegar a Santa Rosa. O sea que era un poco sospechoso sus movimientos, que además que no podía justificar económicamente, ¿no? Otra de las cosas que se dijo ayer justamente en esta audiencia del pedido de prisión preventiva es que se observaba, por ejemplo, que las actividades que reportaba Martín Vizcarra eran actividades genéricas y que no habían muchos detalles, no habían, por ejemplo, nombres específicos, no había información adicional que acredite el vínculo de trabajo con lo que él decía, ¿no? No habían detalles sobre todo eso. También considera eso importante. Y lo otro es, por ejemplo, la declaración de Rafael Vela, el coordinador del equipo especial Lavajato. Él ha asegurado que el Ministerio Público espera una condena ejemplar contra Vizcarra, porque dice él que sí habían pruebas abrumadoras, habían evidencias. Bueno, las pruebas son abrumadoras, las que hemos visto todos son abrumadoras. Los colaboradores eficaces que han narrado cómo se le ha ido pagando y cómo se ha seguido la ruta del dinero. O sea,
en el caso de Vizcarra, como en el caso de Toledo, son abrumadoras, lo que conocemos todos. Así que yo no creo que se pueda salvar de una condena. Pero, insisto, me parece correcto que ante un impostor, un mitómano y un caradura como es Vizcarra, es lógico que hayan tomado algún tipo de precaución. Claro, y dentro del marco de este juicio al que está sometido Martín Vizcarra y lo de la prisión preventiva, ayer escuchábamos a su defensa manifestar que ha habido un abuso, a criterio de la defensa, en el sentido de poner en el tapete el tema del arraigo familiar y no laboral, cuando ninguna de las partes, y básicamente la Fiscalía, se había referido a ese tema, y que además aquí ha habido una especie de ceder por parte del Poder Judicial ante presiones externas. ¿Qué opina de estos argumentos, señor García Belaúnde? Mire, yo fui el primero que denuncié lo del hospital de Moquegua en marzo del 2016, creo recordar. Estamos hablando ya hace 9 años. 2016 fue, sí. Así es. Y en 9 años este señor no ha sido procesado y juzgado y detenido. En 9 años. O sea, ha hecho mucho lo que ha estado haciendo para burlarse de la justicia. Me parece que después de 9 años, cualquier cosa que se haga tiene algún tipo de justificación. ¿Pero cree que el Poder Judicial, como ha dicho el abogado, ha cedido ante presiones externas y mediáticas? No, bueno, no lo creo, porque la mentira es evidente. Tú no puedes ganar 18.000 soles de un partido que casi no existe, que es él mismo y que no tiene recursos del Estado, del partido. Que demuestre pues dónde está, cuáles son los ingresos del partido, cuáles son sus militantes que aportan al partido. Que demuestre cómo esta empresa pequeñita, unipersonal, le puede pagar 10.000 soles mensuales. O sea, está ganando más que un congresista y todo el día está en su casa o viajando. O sea, es una mentira total. Ante una mentira total, ahí no hay presión alguna. Es verificar la realidad y darse cuenta que el señor ha engañado a la autoridad. Y la autoridad no se le puede engañar, sencillamente. Ahora, a ver, son cosas que pasaron justamente, la llamada de atención a Martín Vizcarra por la utilización de su celular, aparentemente respondiendo mensajes o grabando durante la audiencia. Lo otro es este video que aparece luego publicado en su cuenta de TikTok, donde él asegura que ya tenía la información, es decir, el resultado de la prisión preventiva con anticipación, con 2 días de anticipación, y cómo él viene manejando una serie de mensajes además en sus canales digitales. ¿Qué podría generar esto? Bueno, ese video, ese video que él dice que tenía la información hace 2 días, bueno, hace 2 días él estaba en Santa Rosa, ¿no? Me parece sospechoso. Lo más probable es que ese video sea grabado minutos antes o horas antes de la audiencia y de haber sabido, bueno, a veces se filtra algún tipo de información de lo que iba a pasar. Pero no me parece que ese video tenga que ver nada con ningún tipo de filtración. Okay. Ahora, una última pregunta de mi parte. Usted ha sido congresista de la República, ¿y cuál es su impresión de que ahora otra vez un expresidente esté en prisión? Ya lo hemos tenido con Alberto Fujimori, ya fallecido, Ollanta, Pedro Castillo, ¿no? Alejandro Toledo y ahora Martín Vizcarra. Bueno, y hay que añadir a Kuczynski también ahí, nos estamos hablando de 6 domiciliario, ¿no? Claro, en su momento sí, pero bueno. Ya, en términos generales, que expresidentes estén en esta situación. Mire, yo creo que es un caso inédito en el mundo. No conozco otro país en el mundo donde 4 presidentes y uno que acaba de fallecer y otro que está con arresto domiciliario o los tuvo, o sea, 6 presidentes que hayan estado en el mismo momento, todos detenidos de alguna forma o procesados totalmente en un periodo de tiempo tan corto. O sea, eso es un dolor, es una pena. ¿Es una vergüenza para el país? Para el país. Es una pena y una tragedia para el país. Lamentablemente sí. Nos da una imagen muy mala de lo que es nuestro país y lo que son nuestros gobernantes y nuestras clases políticas y dirigentes. Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias como siempre por su tiempo aquí en RPP y en la rotativa del aire.
Gracias a ustedes. Bienvenido siempre, buenos días. Conversábamos con Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la República. Tenemos en imágenes, vamos a ponerlos nuevamente antes de irnos a la pausa, justamente al ex presidente Martín Vizcarra, cuando él está caminando de un lado para el otro, mirando hacia el piso, mirando hacia sus zapatos, y él está ya en la carceleta del Poder Judicial, en el distrito de La Victoria. Así es, con un saco y pantalón de color azul, camisa blanca y, como tú dices, cabizbajo, ¿no? Mirando el suelo. Manos en los bolsillos. Caminando de un lado para otro, justamente ya en la carceleta del Poder Judicial. Señores, 7:17, pausa y volvemos con la rotativa del aire aquí en RPP.